11:11 de la mañana, estamos a través de Canal 11 de Punta del Este y vamos a recibir otra vez a nuestro móvil. Adelante, Laura. Gracias, Marce. Bueno, como te mencionaba anteriormente, vamos a estar hablando sobre una actividad que se viene para los próximos días de la mano de INJU, y es por eso que estamos con dos referentes justamente de INJU, Sofía Minchili, que ahí tenía miedo de decirme el apellido, Sofía Minchili, y César López, para que nos cuenten un poquito de qué se trata. Es una carrera, pero que eso sería como el final, digamos, de este trayecto que vienen ellos trabajando desde el mes de agosto, César. Correcto, en el mes de agosto se hizo el lanzamiento de la campaña Ni Silencio ni Tabú, Hablemos de Salud Mental, que bueno, es la primera vez que el Instituto Nacional de la Juventud y dentro del Ministerio de Desarrollo Social se sale a territorio a hablar justamente y a trabajar en la temática de salud mental y bueno, todo lo que tiene que ver con los temas emocionales, apuntado sobre todo a lo que es la juventud, ¿no? Es un año donde se ha trabajado fuertemente en estos temas, ¿no? Si bien digo, hay días específicos donde se trabaja sobre eso, está el Día Mundial el Día Internacional y se trabaja mucho. Yo creo que este año se ha hincado mucho el diente en el tema de la salud mental y se ha trabajado durante todo el año. Exacto, yo no sé si es efecto pospandemia, por así decirlo, que tal vez el confinamiento y las medidas de restricción hicieron como que estas cosas fueran más visibles, pero lo cierto es que hoy se habla más, se ve más. La propuesta de esta campaña justamente es que los gurises hablen, por eso ni silencio ni tabú, que rompan ese silencio, que nos animemos a hablar de esos temas que a veces de repente las generaciones anteriores no se animaron tanto a hablar y que hoy, bueno, en el día a día vemos cómo los jóvenes, los adultos también, pero vemos principalmente los jóvenes, cómo se preocupan por su salud mental y también por la salud mental de quienes los rodean, ¿no? Creo que es un fenómeno muy interesante, sí. Es que asustan mucho de repente cuando vemos los números, por ejemplo, no solamente en depresión y en salud mental, sino vemos los números en casos de suicidio, en chiquilines jovencitos, te diré que ya niños más que adolescentes. Este trabajo que ustedes están haciendo enfoca también a eso y está dando resultados, porque si ellos lo están hablando y lo están exteriorizando, seguramente sirve. Sí, en nuestra sociedad, en Uruguay, bueno, sabemos que la tasa de suicidio es bastante alta, es un fenómeno que además lamentablemente ha venido ampliándose año tras año y bueno, uno de los objetivos de esta campaña es justamente trabajar en esta sensibilización de la salud mental, el trabajo sobre las emociones para lograr una prevención del suicidio, ¿no? Siempre estando atento a lo que le ocurre a uno y como decía recién, y lo que le ocurre a los demás también. ¿Salir a territorio que recorrieron escuelas, liceos? Sí, la campaña estuvo centrada principalmente en lo que fueron instituciones de educación media. A nivel nacional, para dar un poco los números que fueron presentados la semana pasada, se llegó a unos 12.500 adolescentes, en un total de 420 actividades, eso a lo largo y ancho del país. En Maldonado puntualmente nosotros como dupla logramos desarrollar un total de 21 talleres en 10 localidades, llegando a un total de 720 jóvenes y adolescentes. Todos ellos de instituciones de educación media pública y privada, tuvimos un colegio de nuestro departamento. Anduvimos por Gregorio Aznares, Aiguá, Piriápolis, La Capuera, Balneario Buenos Aires, La Barra, San Carlos, Punta del Este, o sea, la verdad es que nos movimos bastante. Como campaña, a nosotros puntualmente nos gustó mucho porque nos permitió llegar a todo el departamento. Lo único que nos quedó colgado fue Garzón y José Ignacio, porque bueno, también hay un tema de que no hay una institución que nuclea a los adolescentes, pero lo que fue el resto del departamento, la verdad es que con el apoyo del Ministerio de Salud Pública, de ANEP, de la Intendencia Departamental, pudimos recorrer casi todo el departamento y bueno, y llegar a gurises de todos lados. Y esta campaña cierra, digamos, la frutillita de la torta, es esta carrera que se viene para los próximos días. Así es una corre-caminata que la vamos a estar realizando el sábado 19 de noviembre entre las 10 y 12 horas. Y bueno, estamos en los últimos días de inscripción porque cierran el viernes a la noche, este viernes 11. Y el link de inscripción es bien sencillo, se inscriben en la web, en la página del MIDES, que es www.mides.gov.uy, y ahí mismo en el área de juventud acceden a toda la información para anotarse. ¿Algún requisito que tengan que saber, por ejemplo, edades, no sé, para quién está Sí, destinado? para mayores de 13 años, pero bueno, invitamos a adolescentes, jóvenes y a todas las familias a que puedan concurrir. Si son menores de edad, sí tienen que traer una constancia de que el adulto le permite correr la carrera. Es bien sencillo, lo encuentran en la página, lo imprimen y lo traen firmadito y nos lo presentan. O lo pueden subir en la página también, están ambas
nuevas opciones con la cédula del adulto. ¿Y el lugar dónde va a ser? Salimos desde acá, desde La Loma, desde este parque hermoso que convoca, porque lo importante es poder disfrutar también estas áreas verdes y muy naturales. Y bueno, el recorrido, partimos de acá, pasamos por la Rotonda de Lobos, bajamos por Avenida España hasta la Rambla, tenemos un tramito por la Rambla hasta la parada 18, volvemos por ahí y subimos por el Paseo de la Aguada. Sí. Divino, porque además Precioso, es precioso el sí. lugar. Son 5K, ¿no? Sí, es 5K, pero destacar que se puede caminar, el objetivo no es competitivo, sino más bien recreativo, porque bueno, tiene todo un sentido este trabajo que hemos hecho y la idea es promover la salud en todas sus variables y bueno, a través de esta actividad deportiva que suma y que lo que permite también es que los jóvenes se encuentren, jóvenes que han atravesado por estos talleres, pero bueno, todos los jóvenes, adolescentes y familias del departamento. No, quizás sea también un puntapié como para empezar a acercarse a aquellos que no se hayan animado. Bueno, esta actividad así tan divertida, natural, se acercan, se arriman y por ahí también pueden llegar también a ustedes, ¿no? Me parece, para captar más jóvenes. Muchísimas gracias, Sofía, César, gracias. Gracias a ti, ¿eh? Marce, nosotros volvemos contigo, si te parece, en un ratito nos reencontramos. Muy bien, muchas gracias Laura, muchas gracias también a Sofía y a César. Volvemos con nuestro móvil más adelante. Ahora llega el momento de República FAP Responde. No te quedes con dudas. En República FAP estamos para explicarte todo lo que necesitas saber. Ya comienza República FAP Responde. Y con mucho gusto, como cada semana, recibimos a Andrés Pereira. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Todo bien, Marcelo? Bien, bien, por Me suerte. alegro. Bueno, acá hay una pregunta que había quedado pendiente, porque la otra vez no me acuerdo por qué lado habían comentado algo de qué pasaba en estos casos y aquí está claramente la pregunta. ¿En qué consiste la ley de unión concubinaria? Más allá de la ley, ¿qué implicancias tiene en esto de la FAP? Bien, la ley, que es la 18.246, lo que establece es que los concubinos tienen derechos, una vez que bueno se compruebe el concubinato, tienen los mismos derechos que tiene un viudo o una viuda a ejercer cuando la persona fallece o cuando están casados. Entonces, primero que nada tenés que tener 5 años de convivencia ininterrumpida con tu pareja. Una vez que puedas presentar toda la documentación ante lo que es el juzgado y que te aprueben lo que es el concubinato, empezás a ejercer los mismos derechos. Y bueno, esto ya sea para lo que sería una herencia, porque obviamente los concubinos tienen a lo que es los derechos hereditarios, ya sea herencia, o también en el caso de pensión por parte de BPS, cuando la persona fallece, y bueno, en este caso por la FAP pasa lo mismo. Entonces, presentando toda la documentación y estando al tanto que, bueno, estuviste 5 años conviviendo con la persona hasta el momento de fallecimiento, el BPS te otorga una jubilación, una pensión, y nosotros en la FAP también le vamos a otorgar una pensión, dependiendo obviamente los ingresos que tenga esa persona, si es dependiente o no del concubino, pero la ley otorga esta posible prestación a aquellas personas que viven durante 5 o más años y que bueno, no hay un documento, no hay un documento en el que te diga que son casados legalmente. Así que bueno, presentando lo que son todos los documentos para el concubinato, pueden ejercer a los mismos derechos que aquel viudo o aquella viuda que fueron casados tantos años. Al amparo de esta ley, o lo que establece la ley y lo que pide la FAP, ¿cómo compruebo yo los 5 años mínimos de concubinato? Los 5 años... ¿Con testigos? Con testigos, con documentos, fotografías, documentos donde digan bueno, la dirección, de donde vivían, estado de cuenta. Esas son las formas de que bueno, uno puede presentar para que se pueda comprobar el concubinato, que esto lo haces obviamente en el registro civil. Y después de ahí sí, presentan toda la documentación en BPS para que el ente pueda empezar el trámite, en este caso de pensión, y bueno, y si es así, la FAP le va a otorgar obviamente una pensión. Es importante también destacar ahí que siempre que la persona fallece y hay una pensión de por medio, hay un tope nominal de sueldo en el cual si esa persona, el viudo, la viuda, el concubino, la concubina, superan, esa pensión no se le otorga. El tope actualmente difiere para hombres y para mujeres. Los hombres son 120.000 pesos y las mujeres son 200.000 pesos, es decir, tenés que superar ese valor para que el BPS no te otorgue una pensión. En el caso que el BPS no te otorgue pensión,
la FAP lo que va a hacer es pagar el dinero como herencia. ¿Sí? Por lo que habíamos hablado antes en otros micros de la ley de haberes sucesorios. Entonces, al no haber una pensión por parte de EPS, nosotros tenemos la obligación de pagar ese dinero como herencia a un familiar directo. En este caso, el cónyuge, el viudo, la viuda, lo que así fuese. Bien. Dejé de trabajar hace unos meses y veo que el estado de cuenta me sigue llegando. La pregunta es, ¿me descuentan algo si no estoy trabajando? Bueno, hay más de una pregunta, ¿no? La primera es esa, ¿me descuentan algo si no estoy trabajando? Después dice, ¿qué pasa con el dinero que está en la cuenta? ¿Sigue generando intereses? ¿La comisión me la cobran igual? Bien, en realidad yo siempre soy partícipe y cuando voy a una empresa o voy a algún lugar que me dicen, no sé en cuál estoy, no sé, siempre es importante que te llegue el estado de cuenta. Pues el estado de cuenta es donde cada trabajador va a ver el dinero que tiene ahorrado, el aporte que va generando. Por ley el estado de cuenta te llega 2 veces al año. Es semestral y te llega en febrero y en agosto. Independientemente de si estás trabajando, si aportaste durante un tiempo y no estás en actividad, por ley te va a llegar 2 veces al año. Y obviamente nosotros cobramos una comisión que es de un 4,3% del aporte nominal del trabajador, pero esa comisión se cobra siempre que ingrese dinero al fondo. Si la cuenta está, que suele suceder mucho, que hay personas que se afilian por la temporada y después dejan de trabajar, esa comisión y esa ganancia va a seguir generando intereses porque la FAP va a seguir trabajando con el dinero. Pero no va a haber un cobro de comisiones porque no hay un ingreso de dinero a la cuenta. Entonces el movimiento se va a hacer siempre con la plata que hay ahí adentro, pero no con ingresos. Entonces no hay una comisión que te cobre. Bien. Otra pregunta dice, el mes pasado me llegó el estado de cuenta de República FAP, veo desglosado que me descuentan un porcentaje para el seguro de invalidez y fallecimiento. ¿Esto para qué es y para qué sirve? Bien, ese seguro, nosotros una vez que la persona se afilia a República o a cualquier administradora de fondos, la FAP compra un seguro de invalidez y fallecimiento del Banco de Seguros. Esto es porque en el momento que la persona, si por ejemplo la persona se afilia y en 3 meses, 4 meses tiene un accidente, hay que pagarle un subsidio por incapacidad o hay que pagarle una pensión, nosotros no nos vamos a establecer y pagarle una pensión por el dinero que tenga en el fondo, porque si hace 4 meses, 5 meses se afilió, el dinero es muy poco, sino que vamos a tener que pagarle una jubilación o una pensión por los últimos 10 meses de sueldo que tuvo en actividad. Entonces es por eso que una vez que la persona se afilia a una FAP, la FAP compra ese seguro para poder cubrir, en el caso de invalidez o fallecimiento, esa incapacidad y esa prestación, para que tampoco entre en pérdida, pero sí sea un beneficio para el trabajador. Porque si la persona se afilia y a los pocos meses tiene un accidente, nosotros no le podemos pagar una jubilación o una pensión por lo que tenga ahorrado en la cuenta porque va a ser muy poco dinero. Tenemos que pagarle una prestación por los últimos 10 meses que estuvo aportando el BPS en actividad. Entonces ese es el promedio que se realiza. ¿República FAP es la FAP que tiene más afiliados? Nosotros somos la FAP que tenemos más afiliados en todo el mercado. Tenemos un 40% de participación y estamos con más de 500.000 afiliados al día de hoy. Y por ejemplo, la FAP que sigue, más o menos, ¿cuántos afiliados tendría? En realidad nosotros somos 1,5 millones aproximadamente afiliados en todo el sistema. El universo en las AFAP son 1,5 millones. 1,5 millones. Y de ese 1,5 millones nosotros tenemos más o menos aproximadamente 600.000 afiliados. La verdad desconozco cuál es la que sigue y cuántos afiliados tiene. Ajá. Pero sé que República tiene el 40% de participación y es lo que estamos dispuestos a lograr al 31 de diciembre del 2022. ¿Se ha mantenido? ¿Han aumentado últimamente? Se ha mantenido. Nosotros, en realidad, la idea es que siempre República se mantenga en esa posición con el 40%, ya sea con afiliaciones voluntarias, hasta afiliaciones de oficio o también los traspasos, que eso hace que obviamente nuestro número de afiliados crezca, pero siempre se ha mantenido en el tiempo. Somos la FAP que tenemos mayor participación en el mercado desde que se inició el sistema. Más que nada por una garantía que nos respalda el Banco República, el BPS y el Banco de Seguros, y por una de las comisiones más bajas.
ayer nos acabaron de decir que seguimos con la comisión más baja de los 5 años. Entonces eso para nosotros es sumamente importante, porque obviamente eso hace que el ahorro del trabajador crezca en vez de que vaya disminuyendo. Claro. Andrés, otra pregunta dice, ¿qué son los subfondos de las AFAP? Bien. Hay temas que se repiten, ¿no? Pero bueno, la Es audiencia se importante, renueva también. exactamente. Los subfondos son, nosotros una vez que empezamos a aportar, se crea el fondo de acumulación, que es un fondo donde las inversiones son mucho más volátiles. Son inversiones en las cuales uno gana mucho más, pero hay más riesgo de que haya más pérdidas también. Y el subfondo de retiro es aquel subfondo donde las inversiones son menos volátiles, están más seguras, hay menos riesgos, su comisión obviamente va a ser mucho menor, pero es el fondo que se crea cuando la persona cumple los 55 años de edad. Al cumplir los 55 años de edad, se crea un subfondo, que es el subfondo de acumulación, el cual empieza todos los años, paulatinamente, un porcentaje del fondo de acumulación pasa a ese fondo de retiro, y así el dinero va a ir acumulándose ahí para que, bueno, al momento que la persona se jubile, tenga un fondo más seguro y haya menos riesgos de inversiones que den porcentaje negativo. ¿Que cobren menos comisión significa que me va a entrar más plata? Exacto. Al cobrarle menos comisión, nosotros, como te decía hoy, cobramos un 4,3% del aporte nominal del trabajador. Entonces, al cobrar una menor comisión de mercado, a tu cuenta obviamente va a ingresar mucho más dinero, y eso va a hacer que tu ahorro sea mucho más grande. Por eso la importancia de cuando uno se afilia, sea en una de las AFAP con menor comisión, hace que tu dinero vaya creciendo, porque cuando uno empieza a trabajar, nuestros sueldos siempre son mucho más bajos. Entonces, no es lo mismo que te descuenten poco dinero de ese aporte que te descuenten mucho, porque la diferencia está ahí. Entonces siempre es importante que al momento de afiliarte a una AFAP sea a una de las que tiene menor comisión, para que, bueno, tu dinero pueda crecer en el mercado y así puedas generar más intereses. Los ciudadanos extranjeros, que son muchos en Uruguay, algunos que están de visita, otros que vienen a vivir, otros que tienen cédula, tienen ciudadanía, etcétera, etcétera, empiezan a trabajar, ¿pueden incorporarse a las AFAP? Sí, pueden. La ley en realidad lo dispone de esa manera. Lo que establece la ley es que cualquier trabajador que empiece a aportar en el sistema a partir del 1 de abril del 96 y es extranjero, está comprendido dentro de lo que es el sistema jubilatorio mixto. Entonces, es importante, porque si no, muchas veces lo que puede pasar es que pueden caer de oficio, que también es interesante esto, porque hay muchas veces que no tenemos convenios internacionales con los países y no se pueden llevar los aportes que hicieron en MPS. En cambio, como el AFAP es un dinero que es suyo, es una cuenta personal, ese dinero, independientemente de donde tú estés y en el momento que tú te jubiles, vas a poder cobrar esa plata, porque, como te decía, al Estado haberte afiliado o tener el deber de afiliarte, tiene la obligación de devolverte ese dinero. Entonces también es importante para todos aquellos extranjeros que se vienen a radicar en Uruguay y que empiezan a trabajar, que puedan optar por una administradora de fondos, porque eso muchas veces le va a hacer la diferencia para incrementar una jubilación, ya sea acá o en otro país. Pueden tener AFAP, por ejemplo, argentinos, ¿no? ¿Pueden estar afiliados en una AFAP en Argentina y afiliarse en una AFAP en Uruguay? Exacto. En Argentina, una vez que tienen documento uruguayo, porque para poder afiliarse siempre tienen que tener documento uruguayo, se pueden afiliar, y en el momento que se jubilen, el BPS les va a pagar, si así corresponde, pero la AFAP también les va a pagar por esos años que tuvieron aportados. Ya sean argentinos, brasileros, Sí, europeos. puse el ejemplo de argentinos, que es la mayoría de ciudadanos que viven aquí son argentinos. Que en Argentina no son AFAP, son AFJP, ¿no? AFJP, igual ya no están más. ¿Igual? Ya no están más las AFJP. Claro. Pero sí, en su momento existieron, y el dinero que aportaban allí después pasó todo al Estado. Pero en realidad es lo mismo que acá, porque Acá se quisieron eliminar las AFAP, ¿no? varias veces. Pero por suerte el sistema sigue de pie 26 años. Andrés, otra pregunta. Dice, soy emprendedora y quisiera saber si me sirve formalizar mi empresa. Sin duda, lo más importante y lo fundamental en todo es que siempre esté formalizado.
por los derechos que tenés y los beneficios, y porque a la larga esto te va a servir para tu jubilación. Es decir, uno tiene que pensar en el ahorro a futuro, porque muchas veces sos joven, no pensás que dentro de 30 años te vas a jubilar, pero la realidad es que llega ese momento, y cuando ese momento llega decís, bueno, ¿qué me pasó? Estuve 15 años aportando en negro y nunca regularicé nada. Y también es un montón de serie de cosas que vas perdiendo, porque perdés el derecho a lo que es el FONASA, a la seguridad social, a todos los derechos que tenés estando en regla y estando obviamente los impuestos a veces no ayudan a que eso pase, pero la importancia de estar en regla y de poder formalizar la empresa y de poder formalizarte a vos mismo como empleado, como empleador, es importante porque vas a tener derechos y obligaciones sin duda, pero vas a tener derechos que los vas a poder ejercer durante toda tu historia laboral y más que nada al momento que te jubiles. Claro. Andrés, por ahora son las preguntas que tenemos. Yo te agradezco como siempre tu gentileza y el tiempo que compartís en la mañana del 11. Por favor, gracias a ustedes por el espacio. Un placer. Igualmente. Cerramos República FAP Responde. Si te quedó alguna pregunta, no dudes en contactarnos. Queremos ayudarte a tomar la mejor decisión para tu futuro. Nos encontramos en el próximo micro de República FAP Responde. 11 de la mañana con 32 minutos en todo el país. Hacemos una nueva pausa. Ya estamos otra vez con ustedes.